Decía Max Weber, dándonos una gran verdad, ya histórica, por supuesto, que el Estado, en definitiva, es una empresa. Lo dijo también tiempo después el eminente pensador español, filósofo José Ortega y Gasset, cuando el ser humano se dio cuenta que podía organizar el poder político a modo de una empresa, dado que ya en el Renacimiento se iban dando esas empresas coloniales. Podemos decir que desde el siglo XVI en adelante se configuran grandes naciones a modo de estados que van a ser expansivos, colonialistas, y que van a desarrollar un gran imperio económico, pero a su vez también político, en el contexto internacional de aquellas naciones. A partir de ahí se va dando todo un proceso desde monarcas y esos asesores de los monarcas, inclusive digamos que se trataba de miembros que formaban parte de un poder plutocrático. La plutocracia significa el poder estamental de aquellos que tienen las condiciones profesionales y técnicas para llevar a cabo las complejas tareas de un Estado. Todo esto lo va explicando Max Weber en uno de sus tantos libros geniales que se intitula La profesión, la ciencia como profesión, la política como profesión. La política como profesión. Y claro, esos plutócratas son los que sostienen el poder empresarial del Estado, y en esas épocas del Renacimiento lo sostenían en relación a la voluntad política del monarca. Si el monarca estaba interesado en las ciencias del Estado, en la política, si era una persona técnicamente formada, tenía incidencia desde el punto de vista personal. Pero si era una persona que no tenía interés en los temas políticos, todo lo delegaba en esos plutócratas, que eran esas cortes de asesores. Incluso los romanos, ya en la época imperial, continuaron con una estructura republicana a partir de uno de los estamentos de esa complejidad empresarial, que eran los curieles. Estaban, por un lado, los curieles, estaban los senadores. ¿Y por qué decimos estamental? Estamental significa la estructura social que se da de acuerdo a esas condiciones y solo esas condiciones. Por ejemplo, los técnicos de la burocracia estatal. Una vez que se dan las revoluciones modernas y se desarrollan los estados, ya nacionales como estados republicanos, como democracias representativas, bueno, digamos que el pueblo tiene un poder de incidencia que es cuando vota. Es cuando votamos que tenemos el protagonismo. De ahí la representatividad. A su vez, quienes acceden al poder del Estado desde la representatividad electoral, es decir, los miembros integrantes del poder legislativo, el presidente y vicepresidente de una república, en otros países primer ministro y presidente, por ejemplo, y a su vez los presidentes que son elegidos directamente por el cuerpo electoral, forman un gabinete que de alguna manera remite a aquellos gabinetes estamentales de los monarcas, que tenían a sus plutócratas, es decir, a los técnicos. Por ejemplo, en el Renacimiento veneciano, cuando Venecia era la ciudad floreciente del negocio, del comercio internacional, se va a desarrollar una clase o una casta política, un estamento político, que es la de los diplomáticos. Los diplomáticos eran los expertos, los técnicos, sumamente relevantes en aquel entonces. Era, digamos,
roles o cargos de muchísima relevancia en aquellos periodos en los que Maquiavelo escribe El Príncipe, porque esos cónsules y esos asesores en diplomacia, en derecho diplomático, incluso el derecho diplomático que va a perfeccionar, va a hacer evolucionar Francisco de Vitoria desde la Escuela de Salamanca, ya hablaremos de eso, de la Escuela de Salamanca, bueno, eran los referentes fundamentales de las clases políticas gobernantes de aquel Renacimiento e inclusive de aquellos burgos, ciudades y los signoríos en Italia. Los burgos y los signoríos van a desarrollar un nuevo fenómeno en la sociología política, que es precisamente la de esos expertos en el derecho internacional, en las relaciones internacionales de comercio, y son quienes asesoran al príncipe, asesoraban al monarca, precisamente al príncipe. Y ahí que presentaban sus análisis, sus estudios. El príncipe de Maquiavelo no es otra cosa que uno de esos estudios de asesoramiento que le formuló precisamente Maquiavelo al príncipe de los Borgia. Y no fue aceptado. Pasó desapercibido. No fue muy conocido Maquiavelo en esa época por esa obra El Príncipe, si bien el curso de la historia del tiempo lo fue aquilatando como una obra de consulta. Pero es básicamente cuando lo lees, son todos los consejos, asesoramientos respecto a dos aspectos de la política, la táctica y la estrategia, según un tercer aspecto, que es la modalidad del gobierno. ¿Qué tipo de gobierno se va a dar desde aquel príncipe? Si va a ser un gobierno con herramientas propias, si va a ser un gobierno que procure la legitimidad de acuerdo al trato humanitario y equitativo de su población, si va a ser un gobierno que imponga la fuerza a través de métodos violentos, si va a ser un gobierno que pretenda el poder a través del miedo, si va a ser un gobierno de alianzas, inclusive con el enemigo, etcétera. Pero en definitiva, todos ellos ya hablaban, disertaban acerca de un elemento fundamental que se da en el Estado, como empresa, como empresa en el más amplio de los sentidos, como una organización compleja, sofisticada, para llevar a cabo las tareas del poder político. Y esa empresa, que es el Estado, tiene un elemento característico necesario en cuanto a su definición, el monopolio de la violencia o el monopolio de la fuerza, nos explica Max Weber. ¿Por qué? Porque es el Estado el que impone mediante el mecanismo unilateral, monopólico y coactivo la fuerza física o la violencia ante aquellos que desobedezcan lo que el Estado plantea como reglas de conducta y como estructuras o pautas del poder político. De ahí que pueda devenir ese Estado en un Estado cuyo monopolio de la violencia se convierta en un monopolio legítimo usando la fuerza coactiva, monopolio legítimo de la violencia, decía Max Weber, o el monopolio legítimo de la fuerza del Estado, o puede ser el monopolio de la fuerza o de la violencia tiránica, por ejemplo. El proyecto occidental de las democracias republicanas, de las democracias representativas, procuró que se instalara el monopolio legítimo de la fuerza, en tanto los poderes del Estado representen funciones específicas y representen la responsabilidad asumida también
desde el punto de vista jurídico y político. Son poderes limitados que se controlan a sí mismos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, otros órganos del Estado, todos construidos sobre dos pilares fundamentales: los cargos políticos y la burocracia estructurada sobre esos plutócratas, es decir, los técnicos, los que no dependen de la elección, los que no están en la estructura de poder del Estado por la vía representativa, por la vía electoral. Los cargos políticos, llámese diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, dependen del voto, dependen del desarrollo político dentro de un partido político. Por ende, se trata, en líneas generales, de personas que han asumido a la política como una profesión, asumieron la política como una carrera profesional de la cual viven. Viven de la política, por lo tanto, viven de el ejercicio político del poder dentro del monopolio del Estado. Ese monopolio estatal que puede convertirse en legítimo o en tiránico. Considero yo que en Uruguay estamos sometidos al poder político que deviene, que está en un proceso electoral, electivo, de personajes que viven de la política, que son profesionales en tanto cobran emolumentos, salarios muy elevados, que les permiten una calidad de vida desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, financiero, que la inmensa mayoría de la población no tiene, que les permite vínculos estratégicos con empresarios nacionales, internacionales, vínculos estratégicos con otros políticos del mundo, y se van colocando en esa clase estamentaria que se desarrolla necesariamente desde la carrera política profesional por dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos electorales de las personas que pretenden vivir de la política y no para la política. Es clarísimo ese discernimiento de Max Weber. Creo yo que es uno de los gigantes del pensamiento político, de la filosofía del Estado, de la historia del poder político, también, por supuesto, que de la naturaleza jurídica de esa construcción sofisticada que es el Estado. Yo me animaría a decirte que Max Weber es algo así como el Albert Einstein de las ciencias sociales y del estudio jurídico, político, histórico y filosófico de la naturaleza del Estado. No creo que haya obra más grande, más minuciosa, más desarrollista en detalle y llena de, digamos, clasificaciones técnicas que no te desamparan, que apenas lo lees, comprendés la época en la que estás viviendo y comprendés de qué se trata esto de la política, los estados, los cargos políticos, y también todo ese entramado muy poderoso que se hace prácticamente invisible a los ojos del ciudadano común, que es la burocracia, de la cual desarrolló todo un libro, nada más y nada menos que el doctor Ludwig von Mises, integrante de la escuela austríaca. Todos los integrantes de la escuela austríaca son devotos de la obra de pensamiento de Max Weber, quien fue el primer autor, el primer pensador y autor académico que orgánicamente definió lo que es el capitalismo, el nuevo proceso económico del capitalismo introducido, acompasado a la estructura empresarial sofisticada del Estado. Porque todo lo que ocurre desde el desarrollo de la actividad humana, todo lo que ocurre en nuestra condición humana, por ejemplo,
las actividades económicas, las actividades productivas en la economía, las actividades comerciales, como aquella Venecia de los mercaderes de Venecia, como la gran obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, con sus asesores en derecho internacional, perdón, en derecho diplomático, en las relaciones de poder, en la estructura del poder a configurar, cuando el príncipe necesitaba ese gabinete era ese conjunto de plutócratas que no necesitaban ser elegidos, sino que el príncipe los necesitaba, porque no podría gobernar, no concentraban todos los conocimientos de esa sofisticada estructura que ya eran los estados nacionales en aquellos siglos, fines del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y se va sofisticando cada vez más por el siglo XIX y siglo XX. Pero ya en el siglo XVIII, con las revoluciones modernas y fundamentalmente con el nacimiento de un Estado-nación federal que en puridad nace como una república democrática, y me refiero a Estados Unidos, bueno, se va a ir complejizando otro fenómeno, que es el de los cargos electivos, y a su vez el poco discernimiento que había en los americanos de aquel entonces entre los cargos técnicos burocráticos y los cargos políticos, y se transformaba el entramado burocrático de la sofisticada administración del Estado en una especie de varaunda de corrupción a través de cargos electivos, porque cada maestrito venía con su librito y desmontaba la estructura administrativa en líneas generales poniendo cargos políticos. Eso luego lo corrigió Estados Unidos, es decir, asumió que no se podía gobernar de esa manera y establece una gran reforma en su legislación administrativa. Establece una reforma que se llamó la Civil Service Reform, precisamente asumiendo que las necesidades del Estado en materia de organización administrativa, en lo que refiere a las funciones que debe cumplir el Estado, los servicios que debe brindar el Estado a su población, deben permanecer estables como políticas ya de Estado, políticas que no son tocadas, atravesadas por el diseño o el libreto de un político de cargo electivo. Son los funcionarios administrativos técnicos que desarrollan una carrera política estatal paralela a la carrera política electoral. Dice Max Weber, con el incremento del número de cargos a consecuencia de la burocratización general y de la apetencia general de ellos como una forma específica de una pensión segura, es decir, los funcionarios del Estado desarrollan una carrera administrativa, desarrollan categorías laborales y van desarrollando entonces un récord de aportación y una pensión segura. Nosotros le decimos una jubilación segura. Pero también se refiere Max Weber a pensión en el sentido de emolumento, honorarios, que son regulares, porque la inmensa mayoría de las personas que desarrollan esa actividad administrativa desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político electivo, necesitan vivir de esa actividad, porque no tienen un gran patrimonio, porque no tienen fortunas que le permitan ser independientes de la necesidad de ganar ese dinero para vivir. Por eso viven de la política. En cambio, hay plutócratas que pueden vivir para la política, lo cual no significa que sea bueno en sí mismo, o sea mejor que los que viven de la política. Y Max Weber se refiere a esos personajes que son hacendados o que tienen grandes propiedades o viven de inmensas rentas. Por ejemplo, en estos tiempos serían accionistas de grandes empresas, empresarios que perciben ingresos millonarios mes a mes y año a año, que han logrado el desarrollo de un patrimonio personal inmenso
y no son dependientes del salario o de los emolumentos que el Estado le pague por la función que cumple, y por ende se desarrollan en la actividad política por otros motivos, por la pasión política, por la vocación o también por la pasión egoica, por el ego de trascender históricamente como un gran mandatario, de trascender como una figura política que llegó al estamento de esa clase social política de los presidentes, de los ministros, de los integrantes de gabinetes presidenciales importantes o de los legisladores, con una trayectoria como legislador. Esos plutócratas ya viven para la política en función incluso de su necesidad individual por el desarrollo del ego, y quizá otros con un afán mucho más desinteresado y mucho más humanista, si vos querés, o altruista, y lo hacen, digamos que en función o en pos del bien común, como un servidor público. Todo esto nos dice a las claras que Max Weber hace un claro discernimiento del entramado muy sofisticado de distintas voluntades y distintos roles que van jugando en la organización compleja de un Estado, lo cual nos obliga, como personas ya adultas, a no ser inocentes. No podemos romantizar nada de la política. No podemos romantizar nada de ningún perfil, inclusive ideológico o doctrinario, porque es mentira que los partidos políticos son, digamos, fundados o sustentados por una clara línea doctrinaria, porque los partidos políticos devienen según el curso de las necesidades políticas, según distintas generaciones, y no permanece incólume, no permanece incambiada una doctrina política, una filosofía política que sea la piedra angular de ese partido político. Si bien los partidos políticos se los puede definir como partidos que son de derecha o izquierda, o partidos que ahí sí hay una clara clasificación desde el perfil ideológico más nuclear, más sustantivo. Hay partidos políticos que son marxistas, que plantean el socialismo como modelo de vida y como estructura del Estado, y hay partidos que plantean el liberalismo, las ideas de la libertad como una estructura abierta de un Estado con la mínima expresión, pero con la máxima profesionalización y eficiencia de su plutocracia, de esa trama burocrática, de los técnicos que brindan los servicios administrativos del Estado, pretendiéndose que ese Estado sea compatible, amigable, coadyuvante, colaborador de la actividad privada que debe predominar en ese Estado. Esa es la guerra que hoy está ocurriendo en el mundo. Y esa es la guerra que se traduce en estos momentos entre Donald Trump y China, China, Donald Trump o China y Estados Unidos, la guerra por esas divisas, la guerra por las conquistas de mercado. Vamos a ir viendo distintos capítulos de todo eso, pero quería cerrar con esto porque nos dice en este libro fantástico, La política como profesión, Max Weber, opuesta a esta situación está, sin embargo, la conversión del funcionario moderno en un conjunto de trabajadores intelectuales altamente cualificados y especializados mediante una preparación de años. Claro, por ejemplo, abogados, escribanos, contadores, procuradores, economistas, ingenieros, que a su vez se han formado también en la política profesional, que han desarrollado una formación académica profesional y que han especificado inclusive a su profesión, juristas expertos en finanzas, juristas expertos en las relaciones internacionales de comercio, de pronto juristas expertos en el derecho diplomático o el derecho internacional público,
juristas expertos en el derecho administrativo, economistas expertos en la economía financiera, en la economía política, en la macroeconomía, en el diseño financiero y la historia de los modelos de economía financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Los cualificados, los académicos, los técnicos, los que un Estado necesita si pretende ser un Estado sofisticado con vocación de desarrollo en esa compleja trama empresarial que es un Estado, dado que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración de aficionados era el común denominador en las primeras etapas, inclusive en aquellas primeras etapas después de la Guerra de Secesión, cuando se va a dar la edad dorada del primer capitalismo y de las primeras revoluciones industriales, con el petróleo, con el acero, con las empresas siderúrgicas, con los trenes, con las vías ferroviarias, con la construcción de infraestructuras, con el combustible, con los motores a combustión, con los automóviles, con los aviones, antes de que sobrevenga la Primera Guerra Mundial. Esos Estados Unidos aún eran una nación muy joven, con funcionarios que no eran esos funcionarios cualificados, especialistas, técnicos, inmunes a los movimientos políticos electorales, a los movimientos políticos que obedecen a campañas más o menos ciertas, más o menos demagógicas, que se van adaptando a las necesidades de las pugnas internas de los candidatos dentro de esos partidos, Partido Demócrata, Partido Republicano. Por lo tanto, la administración de aficionados en manos de los políticos del botín, todos tras el botín, como pasa acá en Uruguay, todos tras el botín que en Estados Unidos hacía que cambiaran cientos de miles de funcionarios, un disparate. Era como un reparto de cargos administrativos según cada gobierno. Y así resultaba de acuerdo a cada elección presidencial. Imagínate un país que cada 4 años cambia cientos de miles de funcionarios administrativos y cambia el libreto de esa naturaleza administrativa. Bueno, se decidió en un momento muy oportuno, a raíz de esa experiencia de ensayo y error, se decidió debilitar a esos pseudo profesionales porque eran cargos políticos, ocupando roles que son eminentemente técnicos, secretarías de Estado, gobernaciones, consejos electorales, Departamento de Relaciones Internacionales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, emisión de moneda, política financiera. Entonces se creó a un funcionario vitalicio, es decir, a un funcionario de carrera administrativa dentro del Estado a través de la Civil Service Reform, es decir, de la reforma del servicio civil. Uruguay tiene exactamente lo mismo a través de la ley del funcionario público, la ley orgánica general del funcionario público que establece las características de ese funcionario público, las funciones que debe cumplir y a su vez, dentro de esas funciones o roles, las capacitaciones con las que debe contar ese funcionario público para ingresar, si vos querés, de modo vitalicio o rentado, a esa carrera técnico-administrativa dentro del Estado en calidad de funcionario, sometido a una estructura muy particular y a una naturaleza muy particular que es la subordinación directa respecto a esa función. Artículo 58, artículo 59 de la Constitución de la República. Bueno, en nuestro país no se cumple con eso y tenemos gobiernos como este, donde nos llenan el Estado con cargos políticos de acuerdo a un mecanismo perverso de elección, internamente hablando, elección de cargos políticos por dentro de la administración central del Estado y de los distintos estamentos administrativos del Estado que requieren
personal calificado, técnico, experimentado y con la formación técnica que corresponda a ese cargo, en cada uno de nuestros ministerios, en la composición de esos gabinetes ministeriales, en la composición de cada uno de esos órganos del Estado, como diría Gierke, y sin embargo tenemos en esos órganos del Estado, llámese URSEC, INEFOP, creaciones burocráticas a la medida del Frente Amplio, llámense gobiernos departamentales, llámese Corte Electoral, llámese oficinas o departamentos de Relaciones Exteriores dentro de Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, oficina de servicio de comercio exterior, llámese cada una de las oficinas o direcciones dentro de cada uno de los ministerios, que si no me equivoco, hoy por hoy ya son 17 ministerios y quieren crear uno más, pero están plagados, y creo que corresponde el término, plagados, el término de que estamos llenos de plagas políticas que ingresan con cargos rentados, pero son funcionarios políticos y no técnicos. Entonces nuestro Estado está siendo montado y desmontado en los cargos directrices, en esos gabinetes técnicos del gobierno administrativo del Estado, que es paralelo al gobierno político del Estado, a través de cargos políticos que son designados por los partidos políticos del Uruguay, no cumpliéndose con los preceptos constitucionales de la calidad del funcionario público, del necesario mecanismo de oposición y mérito, es decir, que el funcionario público tiene que presentar credenciales, currículum profesional, currículum laboral, rendir un examen, una especie de casting del Estado, para que el Estado seleccione a los mejores en cuanto a ese acumulado probatorio de calidades técnicas, y una vez que están ingresados al Estado, ir desarrollando también una actividad que vaya siendo fiscalizada, controlada, premiada o sancionada según la experticia o la ineficiencia de ese funcionario, amén de la necesaria actividad de desarrollar más formación, de asistir a cursos de formación, de ser becado para que se perfeccione en esa función administrativa, de pronto perfeccionarse en algún posgrado de la carrera que hizo, en alguna maestría, o si es en cargos administrativos de menor jerarquía, terminar esa carrera profesional universitaria que estaba haciendo y luego perfeccionarse en seminarios, talleres, distintos cursos. Y así entonces, como lo explica la ley, tendríamos la vigilancia y el control de la calidad del funcionario público, que es un funcionario vitalicio en términos de Max Weber, es un funcionario permanente que vive de esa actividad política, pero es una actividad política técnica, es de especialista, es una actividad profesional que no depende de cargos electivos, no depende de la elección, no es un cargo electivo. Eso Uruguay no lo tiene claramente discernido porque Uruguay está convertido en el botín político que decíamos ayer, sobre todo desde la izquierda organizada, desde esta izquierda marxista, que obtiene un gran botín introduciendo a un mundo, a miles y miles de militantes políticos que tienen el único mérito de ser obedientes militantes políticos del Partido Comunista del Uruguay, del Partido Socialista, del MPP, para que pasen a ser funcionarios administrativos rentados, inclusive en determinados estamentos del Estado, de modo vitalicio, aportando sus cuotas, como lo denunció una vez más Cecilia Cairo, después de todo este escándalo de la evasión impositiva, aportando un porcentaje, 25%, no sé, 30, 40%, 20%, esos miles y miles de funcionarios puestos a dedo, es decir, nepotismo, puestos a dedo, le transfieren millonarios recursos económicos a estas fuerzas políticas que están congregadas, constituidas en una coalición política estratégica que asumió al Estado uruguayo como un botín económico, financiero y político.
De eso se trata cuando hablamos del Frente Amplio. Y cuando hablamos de los otros partidos, me dirás, ¿no? ¿Son buenos? No, hacen lo mismo, pero están compartimentados, están fraccionados, divididos como partidos únicos a través de una alianza electoralista y a partir de ahí recién sobre la marcha, si ganan las elecciones como pasó la vez anterior, toman decisiones sobre la marcha, pero de modo mucho más débil, porque se encuentran ante una estructura que ya está muy fortalecida, dado que el Frente Amplio históricamente gobernó 15 años consecutivos, en Montevideo 34 años consecutivos, en Canelones 18 años consecutivos, y por ende hay una estructura administrativa muy pesada, abigarrada, incluso desde el punto de vista legislativo, creada por la idea frente amplista, que es nada más y nada menos que la doctrina y la idea del Foro de San Pablo, para convertir a nuestro país en una inmensa burocracia de cargos políticos rentados que transfieren recursos a esa coalición llamada Frente Amplio y a cada uno de esos partidos que son de doctrina marxista, marxista-leninista, marxista-trotskista, pero básicamente marxista-leninista con algún elemento trotskista y anárquico dentro del MPP. Esa es la situación que está viviendo Uruguay desde el punto de vista político, entre otras situaciones. Me parecía interesante y muy oportuno analizarlo desde la perspectiva técnica que nos aporta a través de la historia el eminente, el brillante pensador político, jurídico, estadista, como lo fue Max Weber.